Hola, me gustaría que evitáramos invitar a tu mamá todos los fines de semana, le dije a Frank, mi esposo, con más valentía de la que esperaba tener. Él suspiró, visiblemente frustrado. Lisa, siempre estás prohibiéndolo todo. ¿Ahora también esto? ¿Qué sigue? ¿Que no construya una casa? No quise decirlo así, respondí rápidamente, pero Frank no dejó pasar la oportunidad de replicar. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir posponiendo cosas por tus restricciones? Me llamo Lisa, y Frank y yo hemos estado casados por 5 años. Tenemos un sueño compartido, comprar nuestra propia casa. Después de años ahorrando, finalmente reunimos el dinero para el pago inicial. Nuestro objetivo es claro, construir un hogar donde podamos formar una familia y criar a nuestros futuros hijos. Todo parecía ir viento en popa, hasta que la sombra de mi suegra comenzó a cernirse sobre nosotros. Al enterarse de nuestros planes, comenzó a involucrarse más de lo necesario. Escuché que están comprando una casa, comentó con entusiasmo un día. Sí, ya estamos viendo opciones, respondí, tratando de mantener una sonrisa neutral. Eso es maravilloso, avísenme si necesitan ayuda con algo. Agradecí su ofrecimiento, pero pronto me di cuenta de que no era solo cortesía. Una tarde, llegó sin avisar con un puñado de folletos en la mano. Te conseguí información sobre terrenos en venta. Este está cerca de la estación de tren y tiene espacio suficiente para 2 familias. ¿2 familias? Repetí, incrédula, pero antes de que pudiera decir algo más, ella continuó, sí, es importante que piensen a largo plazo. La cercanía a la estación es crucial, y también deben considerar hospitales para cuando sean mayores. Este terreno tiene todo eso. Además, un supermercado cercano es indispensable. Era evidente que mi suegra tenía una visión clara, ella planeaba mudarse con nosotros. Esa noche le conté todo a Frank. ¿Sabías que tu mamá quiere vivir con nosotros? Le pregunté. Sí, mencionó algo al respecto, dijo, con tono evasivo. ¿Y qué piensas de eso? Insistí, buscando claridad. Bueno, si tú estás de acuerdo, no veo problema, respondió con una calma que me desarmó. Me quedé helada. Si yo estoy de acuerdo, pensaba, ¿cómo había llegado todo esto a depender de mí? El conflicto no era solo entre mi suegra y yo. Era un desacuerdo silencioso entre Frank y yo sobre los límites que estábamos dispuestos a poner para proteger nuestra independencia. No podía creer que mi esposo siguiera perdiendo el tiempo. Al final, yo sería la que saldría perdiendo cuando tuviera que enfrentarme a mi suegra y decirle que no íbamos a vivir juntos. ¿Por qué no se da cuenta de lo obvio? Me preguntaba frustrada. ¿Vamos a renunciar al sueño de construir nuestra casa por esto? Cuando le planteé mis preocupaciones, Frank trató de explicarse. Es la forma en que lo dijiste. Si decidimos no vivir con ella, sabrá que fui yo quien se negó. Estaremos conviviendo como familia durante mucho tiempo, y no quiero que las cosas se pongan incómodas. Entonces, ¿preferirías no tener una casa para evitar ese conflicto? Respondí con incredulidad. Yo puedo criar a nuestros hijos en una casa alquilada. Incluso podríamos usar el dinero del pago inicial para su educación. De repente, Frank pareció entrar en pánico. Espera, espera. Lo entiendo. Hablaré con ella. Le diré que no, construiremos nuestra casa. Negué con la cabeza, agotada. No importa, Frank, ni siquiera puedes hablar con tu madre. ¿De qué estás hablando? Claro que puedo, respondió con seguridad. La verdad es que nunca había visto a mi esposo confrontar a su madre, no en los 5 años que llevábamos juntos, pero su insistencia me sorprendió. Confía en mí, dijo. ¿Por qué estás tan desesperada? Preguntó de repente. Porque quiero vivir en mi propia casa. Quiero criar a nuestros hijos allí, como planeamos. Frank se quedó pensativo un momento. No parecía que estuvieras tan entusiasmada cuando hablamos de eso, murmuró. Sí lo estaba, repliqué, siempre lo estuve. Es horrible sentir que tenemos que renunciar a ese sueño. Esa noche, Frank prometió que hablaría con su madre, aunque lo dijo con determinación. Algo en su tono no me convencía, pero al día siguiente, para mi sorpresa, mi suegra me llamó. Lisa, lamento mucho haberte impuesto mis opiniones. No fue mi intención, dijo con un tono de arrepentimiento que jamás había escuchado antes. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Mi esposo había cumplido su palabra. Había hablado con ella, aunque siempre pensé que sería incapaz. Cuando le conté a Frank sobre la llamada, él sonrió de oreja a oreja. ¿Ves? Te dije que lo haría, comentó, lleno de satisfacción. Lo miré, tratando de contener mis dudas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Preguntó, todavía sonriente. Solo me pregunto si realmente lo hiciste. Nunca te he visto hablar con tu madre de este modo antes.
No en 5 años. ¿Estás dudando de mí? ¿No confías en que cumplí con lo que dije? Eso es horrible, Lisa. Tal vez sea eso, o tal vez sea porque estás sudando como loco, señalé. Frank se removió incómodo en su silla. Oh, hace calor. Es solo eso. Está algo cálido hoy, ¿no crees? Lo observé con curiosidad y dije con calma, por cierto, estamos en pleno invierno. Finalmente, íbamos a firmar el contrato para nuestra casa. ¿Quieres construir una casa, verdad? Lo has deseado tanto, dijo Frank con una sonrisa. Asentí, aunque no con la misma emoción de antes. Habíamos estado ahorrando para este momento, pero ya no estaba segura. Lo que antes era un sueño, mi propia casa, se sentía ahora como una carga. Había trabajado muy duro para ahorrar el dinero, pero el comportamiento de mi suegra y la actitud de mi esposo habían desmoronado mi entusiasmo. Era como si todo lo que había imaginado hubiera sido borrado de un plumazo. Di un paso atrás, mientras Frank seguía adelante, hablando constantemente de construir la casa. 6 meses habían pasado desde nuestra disputa inicial, pero mi incertidumbre permanecía. Frank continuaba insistiendo, entusiasmado por la idea, pero yo no podía sentir lo mismo. Para empeorar las cosas, mi suegra, quien había estado relativamente callada durante ese tiempo, llegó al límite de su paciencia y comenzó a aparecer cada vez con mayor frecuencia en nuestra casa. 6 meses habían pasado desde nuestra disputa inicial, pero mi incertidumbre permanecía. Frank continuaba insistiendo, entusiasmado por la idea, pero yo no podía sentir lo mismo. Para empeorar las cosas, mi suegra, quien había estado relativamente callada durante ese tiempo, llegó al límite de su paciencia y comenzó a aparecer cada vez con mayor frecuencia en nuestra casa. Al principio, evitó mencionar el tema de la casa, pero su actitud se volvió cada vez más arrogante. Frank y yo trabajamos durante la semana y ambos teníamos los fines de semana libres. Sin embargo, esos días se convirtieron en su territorio. Llegaba todos los sábados a las 7 de la mañana, encendía la televisión con el volumen al máximo y, si yo no me levantaba de inmediato, caminaba de un lado a otro frente a mi habitación, haciendo ruido intencionalmente. Si solo viniera una vez al mes, podría tolerarlo, pero todos los fines de semana era demasiado. Yo quería descansar al menos los sábados y domingos, pero eso parecía imposible. Frank, por su parte, parecía estar encantado con su presencia y no hacía nada para moderar su comportamiento. Cuando finalmente me levantaba a las 7:30, agotada, ella me lanzaba un comentario sarcástico. ¿Cómo puedes dormir tanto cuando tienes una invitada? Y no solo venía temprano, se quedaba hasta tarde el domingo por la noche, sin preocuparse por nuestra rutina laboral de lunes. Mi esposo, como siempre, no decía nada. Comenzaba a sentir que mi paciencia se agotaba, y cada vez que miraba a Frank, la palabra divorcio aparecía en mi mente. Sin embargo, quería evitarlo si era posible. Decidí que era hora de hablar. Esa noche, reuní todo mi valor y le dije a Frank lo que sentía. Oye, quiero que dejemos de recibir a tu madre cada fin de semana. Necesito un respiro. Frank suspiró, visiblemente frustrado. Lisa, siempre estás prohibiendo todo. ¿Qué sigue? ¿Que no construyamos la casa? ¿Que no invite a mi madre? Me lo prohíbes todo. No es eso, y lo sabes, respondí, intentando calmarme. Solo quiero que tengamos un equilibrio. ¿Un equilibrio? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para construir nuestra vida juntos? Siempre hay algo, replicó, claramente molesto. Frank, estoy diciendo nosotros, pero últimamente siento que esa palabra no nos incluye. ¿Quién más está esperando aquí? Silencio. La tensión entre nosotros era palpable. Ambos sabíamos que esta conversación era apenas el comienzo de lo que tendríamos que resolver si queríamos salvar nuestro matrimonio. ¿No dijiste simplemente, nosotros? Le pregunté, mirando a mi esposo. Su rostro se sonrojó al instante, y una capa de sudor cubrió su frente. No dije eso, respondió rápidamente, con una nerviosidad evidente. Entonces, tal vez te escuché mal, respondí, sintiendo que mi paciencia comenzaba a agotarse. Pero no podemos seguir construyendo una casa mientras tu madre viene todos los fines de semana. ¿Por qué no? Insistió, aún sin entender. Porque no puedo descansar, le dije, conteniendo el enojo. Si mis padres vinieran a quedarse todos los fines de semana, ¿serías capaz de descansar? Mis padres no vendrán, tienen una casa preciosa, replicó, como si eso fuera la respuesta a todo. Estoy harta de esta tontería, grité, perdiendo el control por un momento. Eso no es el punto, no me importa la casa, si no puedes entenderlo. Voy a pedirle a mis padres que se queden con nosotros la próxima semana.
La expresión de mi esposo cambió instantáneamente. Levantó la voz, visiblemente furioso. Absolutamente no. ¿Por qué no? Porque es agotador, Frank, respondí, con la voz quebrada por la frustración. No puedo vivir así, no puedo descansar. No le digas a tus padres que vengan, mi madre es la única que tiene permitido estar aquí, esta es mi casa también, yo soy el jefe de la casa, si no puedes hacer lo que digo, entonces vete, dijo, de forma tajante. Me quedé paralizada por un momento, la dureza de sus palabras me cortó el aliento. ¿En serio? ¿Es así como lo ves? ¿Ya terminé contigo? ¿No te importa lo que siento? ¿No te importa que ni siquiera puedas hacer feliz a tu madre? Ella no puede vivir con nosotros si no podemos ni siquiera construir la casa que prometimos. Le respondí, mi voz temblando de enojo y dolor. Frank parecía perderse en sus propios pensamientos antes de soltar una respuesta final. Le prometí a mi madre que no viviría con nosotros. Y ahora me estás diciendo esto. Después de todo lo que planeamos. Una vez que la casa estuviera construida, podríamos hacer lo que quisiéramos. Incluso vivir con mi madre, agregó, como si fuera la solución a todo. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Te lo dije todo y aún no lo entiendes. Yo iba a invitar a mi madre cuando la casa estuviera lista. Lo sabía, siempre lo supe, dijo, su tono de voz lleno de determinación. De repente, todo encajó. Mi suegra había logrado lo que quería desde el principio. Y mi esposo, aparentemente, también había estado conspirando con ella todo el tiempo. Así que eso era lo que realmente querías, ¿verdad? Está bien, me voy, dije, sin poder contener el dolor. Espero que no te arrepientas de esto. Por supuesto que no, ni siquiera vuelvas a mostrar tu cara frente a mí, replicó, su voz fría y cortante. Tomé lo mínimo de mis pertenencias y me dirigí a la casa de mis padres. Cuando llegué, mis padres se sorprendieron al verme tan repentinamente, pero al contarles lo sucedido, me recibieron con los brazos abiertos, dispuestos a escucharme y a darme el apoyo que tanto necesitaba. De eso se trata la familia, ¿verdad? Me preguntaba si nuestra relación realmente se arruinó por no haber podido confiar en mi marido desde el principio. La verdad es que, cuando miro atrás, creo que todo comenzó a desmoronarse desde entonces. Papá, lo siento. Sé que las cosas no funcionaron entre ustedes dos, pero trabajo y vida personal son dos cosas separadas, ¿no? Sí, tienes razón. Mi exmarido y yo ahora estamos divorciados. No hay demandas de pensión alimenticia, ni disputas por dinero, solo la división de la propiedad. Han pasado 3 meses desde que todo terminó. Aunque creí que ya todo había quedado atrás, ahí estaba él, de rodillas frente a mí. Lo siento, suegro, dijo, su voz temblando. Ya no soy tu padre, ten cuidado con lo que dices, llámame jefe, respondí, sorprendida por lo que estaba sucediendo. Esto, sin duda, era un giro inesperado. ¿Por qué mi exmarido vino a la casa de mis padres a arrodillarse? Porque pensaba que su traslado en el trabajo tenía algo que ver con el divorcio. Mi padre, que también es su jefe, había sido claro durante el proceso de divorcio, lo personal no tiene nada que ver con el trabajo. La empresa asigna a cada empleado a una misión regional por unos años, para que desarrollen sus habilidades, pero no como un castigo. Sin embargo, a mi exmarido eso no le hacía sentido. Lisa, detén al jefe, me dijo, sin perder su actitud desafiante. Pensé que me habías dicho que nunca volviera a mostrar mi cara. Te pido disculpas, por favor, continuó, claramente buscando una salida. No, no es una obligación, respondí, aún sin entender qué pretendía. El siguiente presidente en algún momento, no lo fue. ¿Qué estás diciendo? Respondí, confundida. Creo que estás equivocado, dijo con firmeza. Soy el próximo presidente, ya sea que te divorcies de mí o no, por supuesto, él también era su hija. Sin más palabras, mi exmarido asintió y se fue. Al día siguiente, presentó su renuncia. La gente a su alrededor le dijo que no era un descenso, pero él no los escuchó. Algunos días después, me encontré con algo que nunca habría imaginado. Mientras veía un programa documental en la televisión, vi a mi exmarido en una fila de donación de comida, mal vestido y con 2 bolsas en las manos. Nunca se sabe lo que te depara la vida. ¿Arrepentimiento? Pensé, quizás haya aprendido de sus errores. La forma en que sostenía las 2 bolsas de comida sugería que una de ellas era para su madre. No tengo todos los detalles, pero es evidente que su vida había dado un giro drástico. Hoy, en cambio, yo disfruto de estar sola, sin las cargas del pasado, mirando hacia el futuro con una sensación de paz. Durante la semana, estoy completamente absorbido por el trabajo,
pero cuando tengo días libres, realmente disfruto de mi tiempo. Es una verdadera bendición poder descansar bien por la noche, sin las preocupaciones que solían acompañarme. Ya no me siento abrumado al despertar por la mañana. Vivo en una paz que no conocía antes. Es como si la frialdad de mi exmarido, con su actitud distante, hubiera quedado atrás, y las cosas que me hicieron sufrir ya no importan. A veces pienso que sería genial tener esa tranquilidad como escudo, especialmente cuando se trata de poner límites con mis suegros. Lisa, hiciste un gran trabajo, me dijo alguien cercano. Ahora puedes disfrutar de tu tiempo a solas.